Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Tenemos en esta ocasión, en este episodio, en este capítulo, un invitado de lujo, el ex ministro de Economía, ex presidente del Banco Central, actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, don José Gregorio. José, ¿cómo te va? Bienvenido a Canal 24 Horas. Hola Andrés, un gusto estar aquí. Hay hartos temas para conversar. Lo primero, claro, estamos a 3 semanas, José, del 17 de diciembre, del plebiscito. ¿Cuánto marca tu juicio, más allá de una opinión respecto al texto en particular, cuánto marca para la economía el resultado del 17? ¿Marca, es un antes y un después? Yo ¿o no creo tanto? que no hay que exagerar. Lo que ¿Ya? pasa que yo tengo la virtud que como ando como medio indeciso todo el día. ¿Todavía sigue indeciso? Sí, así ¿Ya? que doy vuelta, depende. Como que cuando hago mi evaluación, yo creo que precisamente porque no hace, desde el punto de vista económico, una tremenda diferencia. Hay unos economistas que sacan una carta diciendo, mira, esto mejora el sistema político y eso es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. Nuestro problema en Chile de desarrollo tiene que ver con un pésimo sistema político. Ya. Por otra parte, otro grupo de economistas que también tiene razón dice, esto va a dificultar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque ponen de cosas como que la cotización individual es de las personas. En Chile no podemos tener un sistema como el que tiene en Estados Unidos, que tiene un impuesto a la seguridad social, que yo lo pagué como estudiante, no me va a llegar nada porque pagué muy poco tiempo para recibir jubilación, pero pagué, es lo que se llama. Entonces, temas de política pública se incorporan con una visión bastante Eso conservadora. no te hace sentido. Entonces, eso no tiene. Entonces, si uno quiere hacer un proyecto, va a ser enredado. Además, eso dice la cotización individual. Tú dices, si quieres hacer alguna redistribución, saca la cotización del empleador. Entonces, obviamente un economista, cualquier economista, va a llegar y te va a decir, sí, pero cuando uno le cobra al empleador, parte se lo está comiendo el salario del trabajador, parte es de él. Entonces podemos terminar judicializando y enredando la política pública. Entonces yo creo que hay para los dos lados, no es obvio para qué lado, obviamente cerrar el tema constitucional con una nueva constitución es mejor que quedarnos con la que teníamos, pero si nos quedamos con la que teníamos, está bastante legitimada. Claro, pero no marca un cambio como sí para algunos marcaba el anterior texto, que sí te marcaba un antes y un después. Que ese era refundacional, en ese se acababa el Senado, en ese construíamos una nación. Y respecto a la economía en distinta. particular. Respecto a la economía del Banco Central, ponía políticas públicas bastante más severas. No, eso era un cambio grande. Incluso a mí me ha tocado con mucha gente y amistades muy cercanas que realmente votaron a prueba y ellos decían, sí, nosotros aprobábamos porque queríamos reformar esto. O sea, nadie pensaba que íbamos a poder seguir con eso. En el caso, por ejemplo, que quede abierto la discusión, por ejemplo, que ganen en contra, ¿tampoco es tan grave para la economía? Es grave, que lo malo es que vamos a seguir con el mismo sistema político y hay que buscar alguna forma en que nos pongamos de acuerdo. No podemos tener 20 partidos. O sea, en el fondo, tener un partido político vas a hacer como un negocio para tener una pyme. ¿No es cierto? Es impresionante tener partidos. No, uno sea partidos grandes, que negocien, que lleguen a acuerdos, que el ejecutivo, que el presidente pueda encontrar 2 o 3 partidos con que negociar y no andar pirquineando con mucha gente. Porque también quienes están a favor dicen, este tema hay que cerrarlo. Y con esto se cierra. Sí, pero claro, cerrémoslo, pero uno dice, sí, pero muchos dicen con con algo, cualquier texto. Cerrémoslo con algo que en el neto sea positivo. Y lo que estoy diciendo, y parte de esto, es que a mí no me parece que Chile va a caer en un desastre si nos quedemos con uno o con otro. Si nos quedamos con la actual, la urgencia de la reforma política. Si gana el a favor, va a haber que limpiar bastantes cosas, que yo además no creo que uno tenga que decir, vamos a aprobar para reformar. No, pero cada vez que uno se empiece a topar con cosas, deberíamos tener la capacidad de legislar para cambiar la Constitución, cosa que con los quórum tampoco va a ser fácil. Es bastante complejo el tema. José, estamos en un momento especial, país. Tú hace algunos días... ¿Cuándo fue este discurso en la ceremonia en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile? ¿Cuándo fue? Anoche. Anoche, ya. Vamos, pero porque lo doy 3 veces porque son 3 grabaciones grandes. Porque lo habíamos conversado días anteriores. Te lo había comentado que lo Claro, lo habíamos comentado en otra instancia en la radio concierto. Las cosas que yo digo las pienso. Por eso, por eso te digo, no fue algo de así como del momento, no. Es algo que tú lo pensaste harto tiempo. Pero quiero ir al punto de que, claro, el punto que hacías es una suerte de espíritu, a la suerte de un movimiento que partió en la universidad, o partió muchas veces en el colegio, en la universidad, llegaron obviamente al mundo parlamentario, llegaron al gobierno, también tuvieron una oportunidad constitucional. Y la frase que ha dejado mucho ruido, y es portada hoy día prácticamente en casi todos los medios económicos, te ríes, ¿no? Quizás ni pensaste jamás que iba a tener... la frase te la había dicho. Esta frase tú me la habías dicho hace un par de semanas. Lo tenían todo
lo perdieron todo. Mira, primero que hagamos una aclaración, lo voy a volver a decir ahora, pero hagamos una aclaración. Esto de un grupo no es un grupo específico Por eso de digo personas. un espíritu, voy más que allá Porque que yo una- tenía originalmente la palabra generación. Ya. Porque lo di 2 veces. Entonces un profesor me dice, pero generación es como decir los millennials, y uno no Ya. puede generalizar tanto. Pero es como un lote, mucha gente que adscribe a esto, que pertenecen a una generación de un rango etario, no sé, como, qué sé yo, Marcado. 15 Sí, años, ya. en un rango de 10, 15 años, y mucha gente que no necesariamente son un grupo de amigos ni que se conocen. Es como este espíritu refundacional, de protesta, como digo yo, de muchas cosas justas, y que de alguna otra manera interpreta al país. Interpreta cuando reclama por los abusos, ¿no es cierto? Interpreta. Pero desde el punto de vista de qué le ofrecemos al país, cayeron en lo que yo te podría decir hoy día la trivialidad. ¿En qué sentido? En pensar que con soluciones sencillas, que esto es llegar y subir impuestos y no va a pasar nada, no reconocer las dificultades políticas que uno tiene para llevar a cabo un programa, pensar de que el problema, qué sé yo, del litio en su momento era expropiar, o el problema de las pensiones era tomar la plata de los pensionados y empezar a repartirla, es una trivialidad. Y esa es la parte que yo, en una grabación a estudiantes, yo le decía, quiere decir, tengan todos los sueños que tengan, pero la vida es muy compleja. Y te comentaba yo que esto viene como de un trauma infantil que tengo. Siento que tengo que estar como superando mis problemas. Tal vez necesitaría psicoanálisis. No. Ya. Yo cuando Puedo era hacer la terapia joven, aquí en vivo, yo peleé contra la dictadura, estuve Sí. preso, me arranqué 1000 veces. Como alguien decía en Twitter, ¿qué saben ellos? Nosotros no teníamos teléfono para tomar cuando nos agarraban a palo, y si le decíamos a alguien nos agarrábamos a palo, por algo te iban a decir. O sea, vivíamos una época muy oscura. Y yo participaba en política, pero yo era muy malo en las asambleas para pararme, porque como que siempre tenía dudas de qué es lo que había que hacer, de qué es lo que había, y sobre todo cuando discutíamos temas económicos, temas de la democracia, como que... Había otros que le salía más fácil el discurso. Les sale fácil, lo dicen, son muy atractivos, pero como que yo y me bajó un poco más de seguridad con el estudio, ¿no es cierto? Con mucho trabajo, con mucho pensar. No es el momento para hablarlo. Yo en temas económicos, de investigación que he hecho, he cambiado algunas cosas porque hago una investigación y aprendo una cosa nueva y empiezo y cosas y hasta el día ¿Esta de hoy. generación tiene demasiadas certezas? Hasta el día de hoy. Entonces, cuando uno llega con la certeza, y una certeza que trae además aparejada una cosa mucho peor, la cancelación. ¿Ya? El que opina distinto de ti. Y hay estudios recientes, no sé si todo esto, o sea, hay estudios recientes de gente que se dedica a la economía política que dicen hay que entender el populismo actual, no como se entendía el populismo irresponsable antes, el populismo actual, esa cosa como anti-elite, y el que no está conmigo está contra mí, está a favor de la élite, y lo único que le interesa es su beneficio personal, esa cosa como media del Salvador que viene. Eso hoy día está pasando en el mundo. Y yo creo que los jóvenes hoy día tienen un mundo impresionante. ¿Sientes tú, perdón, José, que esto le pasó a esta generación en el sentido que también tú decías, lo tenían todo, lo perdieron todo? Tenían todo para hacerlo. Todo, tenían todo. O sea, tenían el liderazgo en todo. O sea, Claro. Tenían una convención estaba incluso. la convención constituyente, este espíritu. Estaban en la moneda. Este gobierno, estaba en la moneda. Este espíritu había ganado todo. Y lo ganó con liderazgo, lo ganó Sí. con interpretar a la población ¿Y chilena. qué le sobró ideología? ¿Le faltó escuchar? Le faltó estudiar, pensar y proponer cosas que al final... Pero es que es otra cosa también que pasa y se está estudiando mucho hoy día. Lo que pasa es que hoy día el discurso fome, Sí. que dice que sí, pero no pesca. Entonces uno tiene que llegar con una cosa aguerrida. Pero eso te compromete de repente en posturas que no son realistas. Entonces todo eso yo diría, eso... Ahora, esta es la generación que va a seguir gobernando Chile, porque Ya. es el grupo que en 10, 20 años más van a seguir sonando. Pero en el caso puntualmente de este gobierno hemos visto que esa generación ha dado paso a la generación que ellos mismos también criticaron. Por eso Y lo vemos mismo. hoy día, por lo menos en la moneda. Y después yo espero que esto sirva de aprendizaje porque es la generación que en 20 años más va a seguir gobernando cuando todos estemos retirados o esperando, no sé. Pero entonces eso es muy importante. Y esto es muy importante para todos los jóvenes y para toda esa generación treintona, no sé, esto que está hoy día pensando y que son los que van a dirigir el país. Y que van a dirigir un país complejo, con un montón de Sí, oportunidades. y más que una generación, esta sensibilidad política que al final también se impuso en este nuevo texto,
sientes tú, en este texto que vamos a votar el 17 de diciembre, aprendió de esa experiencia de la anterior convención? ¿De cómo se deben hacer las cosas? Porque se criticó mucho que era muy ideológica, que era partisana, que era esto, todo. Esto te lo dije yo una vez a ti, en otro medio. El aprendizaje es simple, la prueba es simple. No. Una constitución que no se aprobaba por el 62%, que fue el que rechazó la anterior, es un experimento fallido. Su mandato era construir la casa de todos. Si no hay 62%, si hay el 51%, ganaron. Sí. Pero es un fracaso. Yo esto lo dije, también te dije alguna vez, porque siempre yo lo dije del proceso anterior. El proceso anterior en algún momento... Partió un 80-20 con la prueba. Yo dije, en el proceso anterior dije, si la convención no logra algo con más de 60%, un fracaso. Y me dieron durísimo en Twitter porque decían, te estáis preparando porque va a ganar el apruebo, porque va a tener una nueva constitución y tú eres un conservador que quieres subirnos la meta. No, yo genuinamente lo pienso y creo que cualquier chileno dice, ojalá que esta sea una cosa, un día trámite. Que este sea un día trámite que todos los vamos a ver, vamos a ir a votar lo mismo. No fue trámite. Pero claramente no va a ser trámite. Y eso es una falla. Y eso es una mayoría, como siempre ocurre, trató de imponer y no fue capaz. Y yo creo que eso de nuevo, también alguien hoy día, felicitándome a la universidad, me dijeron, oye, esto también es válido. Esto también es válido para muchos jóvenes que estuvieron escribiendo la Constitución y que hicieron primar su ideología en algunas cosas. Esto no es el refundacional anterior. Por eso hay duda. Uno dice, mira, y tiene cosas buenas el sistema político. En el Estado tiene cosas positivas. No sé cuánta legislación hay que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, que se acabe el coteo excesivo. Pero obviamente en cosas valóricas, en cosas de policy, pusieron cosas que a mí me parece que no son buenas y que no miraron y no vieron la oportunidad. José, antes de ir a la pausa, en estos puntos que pones tú, claro, el titular es como lo tenían todo, lo perdieron todo. Ahí la figura central de esta generación, más que la generación de ese espíritu, es el presidente Boric. No. Para ti no sé, porque yo te iba a preguntar, ¿cómo ves en ese ámbito al presidente? Yo al presidente Boric le reconozco hartas cosas importantes. Esto es un lote. Y el presidente Boric es el que ha conducido esto por un camino más redentor. Cometen errores, hay problemas. No es el momento para analizar el gobierno. Sí. Pero el presidente Boric es el primero que ha empezado a reconocer lo bueno de los 30 años. Algunos dicen, lo hace porque tiene... No mismo, a mí lo que me interesa es lo que estamos haciendo. Hoy día tenemos un gobierno que si uno dice lo que están haciendo, las cosas que están haciendo, que son como medio gobierno de concertación. Hace un año atrás nadie hubiera apostado porque esto iba a estar ocurriendo. Yo creo que además, desafortunadamente, al presidente Boric también le ha caído un poquito, están cosechando parte de esta polarización. ¿Tú sientes que está tornando a ser un gobierno más concertacionista o más nueva mayoría o más de ese tono? Yo creo que es lo que pasa. O sea, si tú ves por la mayoría de los cargos más importantes en el gobierno, por los proyectos, por el tenor de la discusión, si tú limpias, ¿no es cierto?, algunas señales y cosas que siempre ocurren en la política, yo creo que sí. No creo que este país... Mira, y te lo voy a poner así más... A lo mismo, ¿verdad? En este país, es un país sólido. Este es un país que gobierna un gobierno de extrema derecha, un gobierno de extrema izquierda, pongamos así, o el extremo en la izquierda y el extremo en la derecha. Los ámbitos para hacer cambios fundamentales o como lo pudieran soñar, no pueden hacerlo. Y te voy a dar un ejemplo. Bolsonaro en Brasil. Milei en Argentina. Milei en Argentina. Trump en Estados Unidos. O sea... Claro, hay cosas que a uno no le gusta que ocurren. No es el liderazgo que uno quiere en Estados Unidos para el mundo. Todas esas cosas. Pero son ocurren. figuras de derecha más dura que son distintas a la figura, por ejemplo, como José Antonio Kast, en términos de figura, personalidad. Además es muy distinto. Sí. Además hay que reconocer que es muy distinto, pero es que yo no quiero llegar. Yo quiero decir que en el mundo hemos llegado a niveles de estabilidad institucional. Que gente que podría querer mucho y al final, como dirían alguna otra cosa con guitarra, se dan cuenta los alcances que pueden hacer, terminan haciendo algunas de sus cosas. Bolsonaro hizo una reforma de pensiones bastante positiva para Brasil, algunas cosas en el ámbito económico, obviamente su agenda más valórica se quedó un poquito cortada porque no es lo que quiere el país, y así es como vamos avanzando. Entonces al final yo tengo como una visión igual como bien optimista, siempre. Pero digo, el mundo es mucho más resiliente. Sí.
Es mucho más resiliente. Nosotros hoy día tenemos un gobierno de izquierda, la gente... Yo dije, mira, y está haciendo las cosas, nos guste o no nos guste, está gobernando dentro de las reglas, está tratando de hacer su programa. Efectivamente, perdieron mucho de lo que traían en el ámbito institucional porque cometieron errores, pero yo espero que con el tiempo aprendan porque van a tener muchas otras oportunidades. Vamos a ir a la pausa, José. A la vuelta te quiero preguntar justamente por Javier Milei. Parte de sus propuestas en Argentina y cuán plausibles son, sobre todo en tu rol como expresidente del Banco Central. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con José Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también expresidente del Banco Central. José, te lo dejamos reseñado antes de ir a la pausa. Javier Milei gana por una amplia mayoría en Argentina, 55 versus 44, casi 12 puntos de distancia. ¿Cuánto de la motosierra sientes tú que es aplicable en la práctica? Esto de dolarizar la economía, Felipe Larraín decía en la semana, es poco plausible. El tema del déficit fiscal, apretar el Estado en términos de gasto cercano a un 13%, eliminar el Banco Central. ¿Cuánto de eso en la práctica es posible? Mira, Argentina tiene un problema en el cual los peronistas no pudieron hacer nada y en el cual Macri fracasó rotundamente. Sí. El problema de Argentina es que gastan más de lo que tienen. Cuando un país gasta más de lo que tiene, no es que cae del cielo, es que lo financian con el impuesto a inflación. Imprimiendo billetes. Es muy sencillo. Macri quería llevar a cabo su programa, dijo voy a bajar la inflación a 5%, lo anunció, me tocó además por razones de amistad, además conozco bastante gente que estaba en este gobierno. Entonces ella dice, yo quiero bajar la inflación a 7%, pero le pedía, el Banco Central le tenía que estar todos los años financiando un déficit fiscal enorme. ¿Y cómo lo financia? Haciendo billetito. O sea, para hacerla en simple. Y en este caso... Un Banco Central que no es autónomo. Con un Banco Central que no es autónomo, y en este caso la inflación tiene rango, pero de facto no lo es. Y tiene además, y en este caso se cumple el principio muy básico. La inflación es mucha plata siguiendo los mismos bienes. Entonces, si tenemos, mientras más billetes tenemos, en términos de billete, esos bienes cuestan mucho más. Necesitan mucho más billete, para ponerlo en simple. Para la misma producción, ¿no? Para la audiencia, para el mismo nivel. Entonces, Macri termina pidiendo un programa al Fondo Monetario Internacional. O sea, ese nivel de mala conducción. Está financiando con deuda, al final. Se financió con deuda y como no tiene financiamiento para poder seguir operando el sector público y porque empiezan a tener problemas de financiamiento externo porque van y le piden plata al Fondo Monetario Internacional. Y de ahí ha seguido este gobierno la misma y renegociando el fondo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy día dirige la región donde está Argentina, en las negociaciones Rodrigo Valdés, ¿no es cierto? Ellos están en esto. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que llega Milei y dice, yo voy a acabar con esto. La pregunta crucial para cualquier cosa es si Milei va a ser capaz de cortar el déficit fiscal, que es complejo. Argentina es un país que vive mucho del aparato público, gente que no trabaja para el aparato público y recibe mesadas. Pero él dice, en 2024 voy a gastar lo que me va a ingresar. ¿Es tan posible? No, o sea, la pregunta es cuánta fuerza tiene para la resistencia política a eso. Porque ¿cuál es el problema? Él va a tener que gobernar con el macrismo, ¿no es cierto? Con el movimiento de Macri para poder tener alguna mayoría en Congreso. Va a tener que nombrar parlamentarios. Al final, lo que estábamos hablando acá. O sea, entonces la pregunta es, ¿va a tener la fuerza? ¿Va a tener la fuerza el apoyo de los parlamentarios y quienes de alguna otra manera pueden pagar los costos de esto? Se puede, y muchas veces en países pueden, cuando esto está acompañado. Cuando está acompañado de buenos resultados económicos. Si Milei pega un ajuste fiscal y la economía colapsa y nadie lo va a querer apoyar y va a volver a lo mismo. Hay una cosa que también es interesante y que hemos aprendido de economía en los ajustes fiscales. Cuando hay ajustes fiscales fuertes y se reduce el gasto, este puede ayudar a una expansión. ¿Por qué? Esto economistas importantes que lo han visto en el caso europeo mucho, que se llama consolidaciones fiscales apretando el gasto. ¿Por qué? Porque genera credibilidad de que va a ser duradera, comparado cuando uno dice, mira, está subiendo impuestos y que eso es como la receta tradicional y tradicionalmente eso aprieta un poquito la economía. Aquí puede generar una expectativa importante como de reforma, de que realmente finalmente lo va a hacer. Esa es condición necesaria para poder hablar de una dolarización.
La dolarización... Primero es eso, después Primero hablar de eso. dolarización. Primero lo que él tiene que hacer es tener ajuste fiscal, bajar la inflación. O sea, Cuando baje la estabilizar la inflación, inflación. cuando baje la inflación, generar un tipo de cambio realmente estable, salir a comprar los dólares necesarios para hacer una dolarización. La dolarización, en un país como Chile, uno diría bajo ningún punto de vista, para que no entiendan los telespectadores. La dolarización es que se te acaba la política monetaria y está sujeto al ciclo económico de Estados Unidos. Cuando ellos suben y bajan la tasa, se mueve tu economía. Que tu moneda sea el dólar. Pasó a ser tu moneda y el presidente del Banco Central es Jerome Powell, ya. Entonces, eso es. Y es un desastre, porque son economías que necesitan ajustarse al ciclo. Hay economías, por ejemplo, Ecuador. Ecuador, sí, que es un caso pequeño, ¿Sí? que es un caso que ha funcionado más o menos. No es extrapolable a Argentina. Entonces eso dice. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros eliminamos la política monetaria en Argentina y en Chile nadie diría, porque la política monetaria, no puede ser presidente del Banco Central, pero primero estabiliza la moneda. Nosotros tenemos una inflación estable, sabemos ajustarla, hemos tenido mucho éxito Lo en vimos los ajustarla. últimos años, sí. Sabemos ajustarla y cuando la economía está muy floja, el Banco Central baja tasa, emite y genera, ¿no es cierto?, apoyo y zafamos. Lo hizo durante COVID, lo más reciente. Entonces, a Argentina se le cabería eso. Ahora, ¿cuál es la lógica de mi ley? Por eso yo creo que tienen un punto, digamos, los dolarizadores. Dice, que una vez se lo escuché a un amigo que es bastante dolarizador, digo, en Argentina nunca la política monetaria se ha usado con fines beneficiosos. ¿Para qué tener ley? Pero ¿cómo se dolariza sin dólares? Entonces, no, Porque por no eso tienen. tiene que bajar la inflación, tiene que estabilizar el tipo de cambio. Y ahí tiene que salir a la compra y empezar a acumular reservas para poder después eliminarlo. Es muy lento y le pasa lo que le ha pasado a Argentina y le pasa a muchos países. Dice, vamos a dolarizar, pero de repente estabilizan la inflación, resuelven todos los problemas y dicen, ¿para qué dolarizamos? Sí. Yo creo que la dolarización no es obvia su beneficio y lo vamos a ver un año después de que Argentina haya vuelto a ser una economía José, estable. nos quedan 2 minutos. ¿Cuán importante es la figura que vaya a poner Milei en el Ministerio de Economía? Justamente para lograr todo esto. Porque él va a requerir también en todo este proceso votos y apoyo en el Parlamento que va mucho más allá de la derecha. Sí, es muy importante tener una persona competente, una persona que dé garantía de que aquí de que este no es un golpe caprichoso, ¿no es cierto? O que no es un golpe ideológico, que aquí se va a manejar con técnica la economía. Así que es tremendamente importante. Tengo un conflicto de interés porque a uno de mis mejores amigos lo nombra. Entonces, Lo están ahí candidateando. Pero es un hombre, es un fusible, por más que un fusible, es una elección hoy día que marca lo que quizás puede ser la suerte. es bastante importante y Milei por ahí escuché, dijo esto yo lo voy a decir cuando vaya a asumir, no quiero empezar a ponerle Esa es la carga última ahora. carta que va a mostrar. Ah, sí, dice, porque ya tiene a la ministra de Relaciones Exteriores, Dina Mondino, que también es bien conocida en el ambiente entre economistas Ya se latinos. sabe quién va a ser el ministro del Interior, se conoce sabe más o menos mucho. esa figura. Entonces dice, sí, mira, él ha llegado con un discurso extremo. Si uno ve los clips de él de hace 2 años atrás, uno dice, ¿cómo la gente vota? Primero muestra la realidad argentina. Muestra una realidad. Hoy día tú lo ves distinto. Muestra la realidad argentina de que un outsider completo, de que aquí no hay una carrera política, puede ganar. Y es porque la gente está cansada de lo tradicional. Pero también yo creo que él se va a moderar. Gente que lo conoce, que ha estado con él en reuniones privadas discutiendo temas de política un poquito más estrecho en el área chica, dicen que no es el mismo personaje que ven en televisión. José Gregorio, te Ojalá agradecemos. le vaya bien a Argentina por nosotros. Nosotros lo mejor. No podemos estar esperando que Argentina tenga una crisis y ella se pone barato. No. ¿No es cierto? No, yo creo que les vaya bien, que no solo sean grandes en el fútbol. José Gregorio, muchas gracias por esta conversación. Mucho gusto haber conversado contigo. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.